políticos y ¿qué vas a hacer? Pues está listo. No quiere que se hable de los morenistas, no solo quieren distraer la atención, sino que además quieren, a través de la censura, tratar de romper la dura costra del narcopartido que ya envuelve a Morena. Desde 2019, cuando el entonces presidente López Obrador ordenó liberar a Ovidio Guzmán, los cuestionamientos sobre un posible vínculo de Morena con el narco surgieron. En 2020 aumentaron cuando López Obrador salió y fue respaldado por la dirigencia morenista. Pero en 2021 el mote de narcopartido estalló cuando se denunció que los cárteles operaron campañas a Morena. Morena ha utilizado estructuras del crimen organizado como el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo o Cárteles Unidos para hacer movilización política y estructura política electoral y después otorgar beneficios a los cárteles en esas estructuras. El gobernador con licencia, Rubén Rocha, emanó de esa elección. La justicia de Estados Unidos lo acusó en mayo de vínculos con los chapitos. Nuestro candidato en ese momento decía que había parte de su estructura hasta casi 1,000 personas secuestradas en el día de la elección. Otro morenista denunciado por vínculos con el narco es el senador Enrique Insulza. En Michoacán hubo una elección similar a la de Sinaloa. El mismo Hipólito Mora, que fue uno de los fundadores de los autodefensas que mataron hace un par de años, denunció que Bedoya ganó su elección gracias al apoyo de los cárteles unidos. En otros estados se ha señalado a morenistas de aprovecharse del dinero del huachicol operado por cárteles para campaña. Tenemos Baja California, donde hay una carpeta de investigación hoy en contra de Marina del Pilar y Carlos Torres, su ex esposo. Es que es lo que más hemos documentado. En Tamaulipas también hay una carpeta de investigación relacionada con eso. En Tabasco, el líder de la barredora fue designado en seguridad pública por Adán Augusto López cuando era gobernador. La oposición ha lanzado duras críticas a la relación de Morena con el crimen. Son una bola de cínicos y corruptos, narcopolíticos los de Morena, los hijos de López Obrador, los hermanos de los secretarios, todos metidos en los negocios. Es la gran impunidad. Ellos hicieron un pacto con el crimen organizado. Pero una decisión del INE y un duro golpe a los críticos. La Comisión de Quejas ordenó al líder del PRI retirar una serie de publicaciones donde relaciona a Morena con el narcotráfico. Le prohibió usar palabras como narcogobierno, narcopropagandista, narcopolíticos, narcodictadura y el cártel de Morena. Una censura desde el órgano electoral, denunció el PRI. En este mensaje, Alejandro Moreno criticó que desde un INE tomado por el oficialismo se busca silenciar la oposición y proteger al partido en el poder. No le pueden quitar su derecho al presidente del PRI de expresarse, porque además todo el mundo sabe que son narcopolíticos. Son narcopartido. A mí que me censuren también. A mí también. Morena es un narcopartido. Y una vez reto al INE para que me censuren, por supuesto. Irving Pineda, Azteca Noticias. Que son iguales. La censura del gobierno se ha agudizado en los últimos años. Hay un amplio catálogo de los abusos del poder contra la libertad de expresión. Amenazas, demandas civiles, demandas penales de gobernadoras, de gobernadores contra periodistas, intimidaciones desde la mañanera, con acusaciones y la revelación de datos personales, montones, allanamientos. 61 asesinatos de periodistas en los últimos años. Y el gobierno quiere callar y rodillas a todo el país. México está bajo amenaza. La libertad de expresión está siendo atacada brutalmente. Fue originario de Sinaloa, de Guasave, Sinaloa, periodista. Mi labor fue truncada debido a que fui agredido. Se interpuso una carpeta de investigación aquí en la Fiscalía General de la República por los hechos. Gobiernos morenistas que se han dedicado a callar a periodistas y a medios de comunicación enteros. Allá en Sinaloa gobierna lo que es la narcopolítica, es decir, el político se hizo narco, el narco se hizo político, la narcopolítica que es la que quiere dictar una sola verdad de la intimidación de la amenaza y al final, ahora con el gobierno de Rocha se levantó la falda para que se vieran realmente
Soy periodista desplazado, provengo de la costa grande del estado de Tócalo. Sigue habiendo No, ¿por qué no lo toca o no lo de no toca? la hay, porque hay lugares muchos Ah, sí. donde están cimentados. Sí, así creo. Ha habido un amaciato entre el gobierno y el crimen organizado. Y lo digo porque ahí está. Con esa mordaza, el gobierno no quiere que usted sepa la verdad. Es mi director de algunos medios aquí en Oaxaca y empezamos a criticar al gobierno con investigaciones muy puntuales de corrupción y bueno, pues eso Hombre. a los periodistas, en mi caso, pues una persecución judicial, nos persiguen y nos critican y las mañaneras del gobernador nos señalan como poniéndonos de alguna manera en peligro, en mi caso incluso corre riesgo de mi vida. Y así fue. Alejandro fue asesinado a balazos. El mensaje es claro. Quien investigue, quien exhiba la corrupción de los vínculos del poder con el crimen organizado, es un enemigo que debe ser callado y castigado. Lo que hemos documentado aquí en las últimas administraciones particularmente son dos ejes principales: estigmatización y por el otro lado abuso de poder público. Utilizar campañas de exposición contra periodistas y por otro lado la cosa judicial, que se ha convertido en una gran tendencia en utilizar herramientas legales, civiles, penales, administrativas o electorales en contra de periodistas. De esto se tratan los movimientos para callar a México, de norma solar en la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, incidir y acotar el contenido de lo que publican los medios de comunicación a través de la manoseada figura de los derechos de las audiencias. No es otra cosa que un mecanismo de censura disfrazado de regulación. La historia nos da sobrados ejemplos de cómo la censura a los periodistas es la antesala del autoritarismo. Una Vale, sociedad no informada es una sociedad manipulada, Usemos lo que. vulnerable a la propaganda y presa Número fácil de la tiranía. Estefano Tusa. Ok. El gobierno, la 4T, ha demostrado que tiene una particular Ahí van a estar. labores que tanto daño han hecho en América Latina. El caso de Cuba, de Venezuela, Aquí se pone muy sola. entre las estrategias que permitieron a dictadores A correr. Chávez y Nicolás Maduro mantenerse en el poder. Chávez inició la persecución de No voy a hacer nada, ¿verdad? No voy a hacer nada. y resuelve Valiendo. algo igual al llamado ¿Qué tal? derecho a las audiencias en México, pero que Hugo Chávez No puedo. ley de responsabilidad Pero pues, y resuelve. El dictador decía que era para defender a los niños de Venezuela. Pedía la autorregulación de los medios, pero terminaron censurando lo que se transmitía en radio y en televisión. Acabaron ahí hay un empresas de plato. periodismo con empresas de comunicación, persiguieron a reporteros y Te periodistas. agarro. Por la prensa escrita, y unos años más tarde, censuraron y controlaron los medios digitales. Es exactamente la ruta autoritaria que sigue la estrategia. David trae. Chuchu, Para gojiñanga. callar a México, esa con la que los de Gita y Blanco Niña. pretenden amputarle la libertad de expresión y de Niña. comunicación. Ay, niña. Las redes sociales, pero sobre todo y ante todo a usted, ¿se le había ocurrido a Morena? Pues no, porque ni para eso salieron buenos. Es una copia total y radical de la misma que en el 2004, bajo el mandato del dictador Hugo Chávez, maniató y amordazó a los venezolanos. Desde que esta ley fue concebida, el Colegio Nacional de Periodistas ha rechazado Me quiero reiniciar, la normativa y sus reformas denunciando que se discuten de espaldas al gremio para tres cosas: legitimar la censura, criminalizar la opinión y silenciar. En el papel todo parecía una oda a la justicia y la legalidad. El proyecto prohibía incitaciones al odio, a los delitos y violaciones a los derechos humanos. También promovía horarios aptos y supervisados para todo público. Solo que en la vida real la miel y las hojuelas ni siquiera aparecieron en la carta. Y todo se convirtió en puros bocados de hiel y espinas. Amogus. Se acaba la concesión. Como consecuencia de la ley resorte, pomposa y falsamente nombrada como Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos,
La dictadura venezolana por su parte y comenzó a multar a las empresas con el 10% y con suspensiones de 72 horas o incluso permanentes, como en el caso de RCTV, a quien no cumpliera con sus lineamientos. Ambiguas directrices que cambiaban dependiendo de la conveniencia del régimen y que terminaron por cerrar decenas de periódicos y páginas de internet, señales de radio y canales de televisión, que muchas veces terminaron en manos de esbirros del régimen, socios de la dictadura. Las faltas iban desde no transmitir en tiempo nacional, según ellos, incitaciones al magnicidio o manipulaciones para provocar incertidumbre o alteraciones del orden público. La ley Resorte entró en vigor en el 2004. La reforma que la dotó de más mecanismos de censura apareció en el 2010 y se reforzó en el 2017 con la ley contra el odio. Es allá con el látigo el nuevo paladín de la injusticia, Nicolás Maduro. Que WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Ley Resorte, fortalecida con la ley contra el odio, es justo la que le quieren recetar al 2x1 a los mexicanos, bajo el mentiroso eufemismo de los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. Rocío Cruz Salazar, Azteca Noticias. El morenismo tiene una particular fascinación por los tiranos y los dictadores. De forma vergonzosa, López Obrador le otorgó la orden mexicana del Águila Azteca en grado de collar, la máxima distinción que otorga el gobierno mexicano a un extranjero al dictador cubano Miguel Díaz-Canel. La máxima condecoración de México a un dictador como que ¿por qué? ¿Por terminar de hundir en la miseria a Cuba? Y el gobierno de la Ciudad de México, por cierto, hoy sigue la tradición de anunciar que volverá a instalar las esculturas de dos tiranos. No, bro, se salió. ¿Qué le vas a escuchar, papi? En la Ciudad de México. Me da risa. Seguramente algunos vecinos no estuvieron de acuerdo, la empresa no estuvo de acuerdo, nosotros como gobierno de la ciudad sí estamos de acuerdo y vamos a hacerlo. Así es que van a regresar los tiranos en su escultura. ¿Qué culpa tienen los habitantes de la Ciudad de México de esa fascinación del gobierno con los tiranos? El palacio no se quedó atrás con el respaldo que da al dictador nicaragüense Daniel Ortega. Luego de que Daniel Ortega y su esposa resolvieron que no habría más elecciones en Nicaragua para contener la llegada de la oposición en el palacio, dijeron que así lo quieren los nicaragüenses, que es la autodeterminación de los pueblos. Hoy, por cierto, el nicaragüense, apoyado por la 4T, impulsó una reforma constitucional que establece que su gobierno será de 7 años y que no habrá límite en las reelecciones que quiera en Nicaragua. Esa es la autodeterminación que aplaude el gobierno mexicano. Mire, en Nicaragua no solo se han protegido los medios de comunicación, muchos han cerrado, han sido confiscados, muchos periodistas y opositores han sido expulsados de Nicaragua. Todos los días hay amenazas, allanamientos y procesos judiciales contra periodistas que acaban en la cárcel. Ese es el otro modelo que ha inspirado también al gobierno mexicano. En los narcopartidos de México, los criminales han logrado poner y patrocinar a sus candidatos. Ahora dicen que lo van a evitar. En el INE quedó conformada la Comisión de Integridad, así se llama, Comisión de Integridad de Candidaturas. Es la tarea que le asignan al INE para que vigile que los candidatos no tengan vínculos con el crimen organizado. Le dejaron la tarea al INE. Pero la conforman consejeros cercanos a Guadalupe Tadei, como Arturo Chávez, quien además fue funcionario del gobierno federal.
tiempo con eso, hacemos una pausa, breve volvemos. No mames.